Mis queridos hermanos y hermanas, es un placer poder dialogar con ustedes por un rato en este hermoso sábado de mañana. Espero que nuestro estudio sea de beneficio espiritual para cada uno de los que están sintonizando el programa. Antes de comenzar a estudiar, queremos pedir la presencia del Espíritu Santo, así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Una guía segura en un mundo que anda tan confundido, tan enredado. Pero gracias porque tú nos has dado claramente en tu palabra la información que necesitamos para subsistir en este mundo y prepararnos para el próximo. Pedimos tu compañía por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. El título de nuestro estudio hoy es Para Él todos viven. El Señor Jesucristo tuvo muchas batallas teológicas con los líderes espirituales de su época. Batalló con los fariseos y también con los saduceos. A veces ellos procuraban poner a Jesús en una situación difícil, entre la espada y la pared, por así decirlo. En cierta ocasión, encontramos que el apóstol Pablo estaba ante el Sanedrín y los líderes espirituales querían condenarlo. Cuando Pablo se dio cuenta que allí había saduceos y fariseos, se le ocurrió una idea, y era mencionar la resurrección de los muertos. Y cuando hizo eso, se estableció una discordia entre los fariseos y los saduceos. Porque los fariseos creen en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no lo creían. Quiero leer de Hechos 23, 7 y 8, a donde nos habla de esta respuesta tan sabia del apóstol Pablo. Dice, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué razón los saduceos no creían en la resurrección de los muertos? Había dos razones. La primera razón es que ellos creían que una resurrección era contraria a la ciencia observable. Pensaban que era científicamente imposible que se reintegrara un cuerpo que se había descompuesto en el sepulcro. Así es que Elena White escribió en El deseo de todas las gentes, página 495, en cuanto a los saduceos, no creían en la resurrección de los muertos. Basados en lo que llamaban falsamente ciencia, habían razonado que era imposible que un cuerpo muerto tornara a la vida. Pero había una segunda razón por la cual los saduceos no creían en la resurrección. Y es que ellos aceptaban solamente los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, como plenamente inspirado y confiable. Y ellos decían que no encontraban la doctrina de la resurrección en los 5 libros de Moisés. Ahora, los saduceos vinieron un día y le presentaron a Jesús un caso hipotético y absurdo. Querían ridiculizar la doctrina de la resurrección. Presentaron el caso de 7 hermanos que se casaron con la misma mujer, lo cual exigía la ley de Moisés en Deuteronomio 25 y el versículo 5. Si un hombre moría sin tener hijos, el hermano de él tenía que casarse con su mujer si moría y darle descendencia. Eso se encuentra en Deuteronomio 25 y el versículo 5. Ahora, después de contarle la historia a Jesús de los 7 hermanos que se casaron con la misma mujer, le hicieron una pregunta capciosa a Jesús. Vamos a leer el relato como se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 20 y los versículos 27 al 33. Dice lo siguiente. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron a Jesús diciendo, Maestro,
Moisés nos escribió. Claro que van a usar a Moisés. Es la única fuente que ellos consideraban 100% confiable. Así que dicen, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Ahora viene la pregunta. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Creían que Jesús no podía responder a este caso absurdo, hipotético, que tenía la intención de ridiculizar la creencia de Jesús en la resurrección. Ahora, el Señor Jesús respondió a lo que ellos dijeron con 3 puntos claves. El primer punto es que los escritos de Moisés sí enseñan la resurrección, y Jesús va a dar un ejemplo. A medida que estudiemos vamos a darnos cuenta que ese ejemplo vino de Éxodo 3, la experiencia en la zarza ardiente. Así que el primer argumento de Jesús es, ustedes ni siquiera entienden los escritos de Moisés, porque Moisés creía en la resurrección y escribió sobre la resurrección. En segundo lugar, el Señor Jesucristo les dijo, ustedes no creen en la omnipotencia de Dios, porque un Dios omnipotente puede resucitar a los muertos, reintegrar un cuerpo que se ha descompuesto y está desintegrado. Vamos a leer Mateo 22 y el versículo 29. Guarden su lugar allí en el Evangelio según San Lucas. Mateo 22, 29, a donde tenemos estos 2 puntos de Jesús. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras, ese es el primer punto, y el poder de Dios, número 2. Luego Jesús presentó un tercer argumento, un tercer punto. Y es que él dijo que en el reino venidero no habrá matrimonios. Así que el ejemplo que ellos presentaron no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia, porque en el reino venidero no va a haber casamiento, no va a haber matrimonios. Vamos ahora a leer todo el relato de la respuesta que da Jesús nuevamente en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 20 y los versículos 34 al 38. Dice así, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Este siglo significa el mundo en que vivimos ahora. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, es decir, el mundo venidero, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Así que Jesús dice, ustedes están equivocados por 3 razones. 1, porque Moisés sí enseñó la resurrección y se los voy a comprobar. 2, porque ustedes limitan el poder omnipotente de Dios diciendo que científicamente un muerto no puede resucitar. Y en tercer lugar, el ejemplo que ustedes dan no tiene relevancia porque en el reino venidero estos muchos hombres no van a estar casados, ninguno, con esa mujer. Ahora, vamos a Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 6, para ver de dónde sacó Jesús el argumento de que ellos no entendían los mismos escritos de Moisés. Vamos a Éxodo 3 y el versículo 6. Aquí viene el texto que Jesús va a usar para comprobar que Moisés sí creía en la resurrección de los muertos. Dice ahí en Éxodo 3, 6, y dijo, Dios está hablando, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Y ustedes pensarán, bueno, ¿y cómo comprueba esto la resurrección de los muertos? Vale la pena recordar que cuando Dios le habló estas palabras a Moisés en la zarza, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos, llevaban siglos de muertos. Y cuando el Señor Jesucristo usó este texto, llevaba muchísimos siglos muertos Abraham, Isaac y Jacob. Y sin embargo, Dios no dice, yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob mientras estaban vivos, sino que dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, volvamos otra vez a Lucas 20, 34 al 38, para que ustedes vean aquí cómo Jesús se dirige a esos saduceos diciéndoles, Moisés sí enseñó la resurrección. Voy a empezar leyendo en el versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés, esa palabra aún es muy importante. Jesús está diciendo, hasta el Moisés en el cual ustedes dicen creer, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para Dios todos viven. Para Dios, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en ese momento. Y ustedes dicen, pastor, es absurdo, porque ellos ya habían muerto. Bueno, tenemos que mirar un poco más detenidamente el argumento de Jesús, porque claramente Jesús dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él, es decir, para Dios, todos viven, aunque estén muertos, según el contexto. Ahora, quiero que vayamos a Éxodo 3, 13 y 14. Éxodo 3, 13 y 14. Y vamos a anotar el nombre por el cual se identifica a Dios. Dice aquí, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Fíjense que aquí, 3 veces Dios dice, yo soy el que soy. Dile a la gente que yo soy, me envió a vosotros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en un tomo que se llama Manuscript Releases. No he encontrado esta cita en alguna fuente en español. Tomo 14, página 21. Ella va a explicar lo que significa yo soy. Yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Él ve los eventos más remotos de la historia pasada y los del futuro muy lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor diariamente. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Nosotros vemos la historia en segmentos, pero Dios no ve la historia en segmentos. Dios ve lo que ha ocurrido a través de la eternidad como si estuviera ocurriendo en ese momento delante de Él, porque todo está en su mente infinita. Para Jesús, en ese momento, Abraham, Isaac y Jacob, obviamente Él sabía que estaban muertos. Pero Jesús dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y para Dios todos viven. Así que desde la perspectiva de Dios, aunque Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos, según Dios, quien tiene una mente infinita, quien ve todo como si está ocurriendo delante de sus ojos en determinado momento, esos hombres estaban vivos. Por eso el texto dice, para Él,
para Dios todos viven. Ahora, Elena White explicó esto en El deseo de todas las gentes, página 558. Ella está explicando este pasaje de Lucas 20. Dice así: Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Él ve los resultados como ya terminados, en otras palabras. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición que se anticipa en su propósito, es decir, que para Dios esto sucedió ya anticipadamente, esta condición que se anticipa en su propósito es contemplada por Él como si ya existiese. Para Él los muertos viven. Ahora hablemos un poco más de esto. Para los que somos cautivos del tiempo, lo que fue, lo que es y lo que será no son iguales. Lo que fue ya pasó. Lo que es está transcurriendo. Y lo que será no ha ocurrido aún. Pero para Dios no es así. Para Dios lo que es potencial y futuro es presente ya. En la mente infinita de Dios, las cosas existen antes que lleguen a existir. Aun cuando el tiempo es importante para Dios, Él no está atado al tiempo. En contraste con nosotros, Dios vive en un eterno presente. Ahora es verdad que la Biblia dice que Él fue, es y será, pero eso está hablando desde nuestra perspectiva, no la perspectiva de Él. Según nuestra perspectiva, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos cuando Dios le habló a Moisés en las zarzas ardientes. También cuando Jesús habló a los saduceos sabían que Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos. Pero para Dios estaban vivos, pues Dios es el yo soy, quien vive en un eterno presente. Este es un concepto difícil para nosotros entender, pues nosotros estamos encerrados por el tiempo y Dios no. Ahora vamos a tratar de explicar este concepto en nuestra próxima sección. A través de toda la eternidad, Dios veía tan claramente cada detalle del desarrollo de la historia como si estuviera transcurriendo en ese mismo momento delante de sus ojos. En la mente infinita de Dios, Él tiene una visión panorámica, instantánea, presente de todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que ocurrirá. Dios no tuvo que esperar que transcurriera la historia de este mundo, pues en la eternidad Él ya conocía todos los detalles de lo que iba a ocurrir en este mundo. Es como si Dios hubiera tenido en su mente una película que está ocurriendo de todo lo que estaba pasando y todo lo que iba a suceder en el futuro. Por eso es que Dios es el yo soy, porque vive en un eterno presente. Ustedes saben que miles de años antes que Jesús viniera al mundo, las profecías mesiánicas anunciaban a dónde Jesús iba a nacer, que una estrella iba a anunciar su nacimiento, que iba a haber una masacre de niños, que iba a huir a Egipto, que sus enemigos iban a echar suertes sobre sus vestiduras, que le iban a dar vinagre a beber, que sus enemigos lo iban a escarnecer, que iba a clamarle a su padre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y que sus últimas palabras iban a ser: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo eso está
en los Salmos, que fueron escritos unos 1000 años antes que estas cosas ocurrieran. Para nosotros, estos eventos eran futuros. Pero Dios en su mente infinita ve todo como si está ocurriendo en un presente, porque Dios es el gran yo soy. Ahora estarán pensando, pastor, está interesante el concepto, pero ¿qué evidencia bíblica podríamos tener de esto fuera de que Jesús dijo que para Dios todos viven, aunque estén muertos, como Abraham, Isaac y Jacob? Vayan conmigo a Génesis 17 y vamos a leer el versículo 4. Génesis 17, 4 y enseguida vamos a leer el versículo 5. Aquí vamos a ver un ejemplo bíblico de nuestro concepto de tiempo y el concepto de tiempo que tiene Dios. Aquí Dios le está prometiendo a Abraham que será padre de muchedumbres. Isaac, de donde van a venir esas muchedumbres, todavía no ha nacido. Ahora fíjense lo que dice el versículo 4. Dios le dice a Abraham, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿En qué tiempo está el verbo? Futuro. Serás padre de muchas gentes, porque todavía no era. Pero ahora esa es la perspectiva de Abraham. Ahora veamos la perspectiva de Dios. En el versículo 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Para Dios dice, ya te puse por padre de muchedumbre de gentes, aunque no han existido para ti todavía esas muchedumbres de gentes. Ahora, alguno podría decir, bueno, pastor, tal vez usted está estirando un poco el texto. Bueno, tal vez le creería entonces a la explicación que dio el apóstol San Pablo. Vayan conmigo a Romanos el capítulo 4 y el versículo 17. Romanos 4 y el versículo 17. Pablo se va a referir a estos versículos. Dice allí, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, aunque no había ocurrido todavía. Así que dice, te he puesto delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, porque Hebreos 11:12 dice que el cuerpo de Abraham estaba como muerto para tener hijos, pero aquí dice que Abraham creyó en el que da vida a los muertos, el que puede hacer posible que Abraham en su edad de vejez pueda procrear. Dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso Dios le dijo a Abraham, te he puesto como padre de muchedumbres. Sigue diciendo, él creyó, Abraham creyó, aun cuando para Abraham no había ocurrido, pero para Dios sí, porque Dios dice, yo te he puesto. Sigue diciendo aquí, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. ¿Y qué se le dijo? Así será tu descendencia. Esa es la perspectiva de Abraham. Así será tu descendencia. Me gusta la forma como lo dice la Nueva Versión Internacional. Lo traduce que Dios llama las cosas que no son como si ya existieran. El gran comentarista Albert Barnes escribió lo siguiente en cuanto a Romanos 4:17. Es decir, lo que Dios predice y sus promesas son tan ciertas que se puede decir que ya existen. Las promesas de Dios son tan ciertas que ya existen, porque en la mente de Dios ya existen. Sigue diciendo, de modo que en el caso de Abraham, Dios, en vez de prometer simplemente que lo haría padre de muchas naciones, habla como si ya fuera un hecho. Yo te he hecho. Dios, en su propia mente o propósito, ya lo había constituido así. Y era tan cierto que iba a ocurrir que podía hablar como si ya fuera un hecho. Ahora notemos otro ejemplo bíblico. Si yo les preguntara cuándo murió Jesús, los que conocen un poco de la Biblia dirían
que Jesús murió en el año 31, en el mes de Nisan, a las 3 de la tarde. La Biblia nos dice exactamente eso. Pero hay un texto bíblico que parece discrepar con esta enseñanza que la mayoría de nosotros tenemos, que Cristo murió en el año 31. Ahí lo crucificaron exactamente en el mes de Nisan, el 14 de Nisan, a las 3 de la tarde. Pero ahora noten Apocalipsis 13 y el versículo 8. Apocalipsis 13 y el versículo 8. Hablando de los que van a adorar a la bestia, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Oh, hay una discrepancia aquí, porque aquí dice que fue inmolado o sacrificado desde el principio del mundo. ¿Cómo resolvemos esta aparente contradicción? Bueno, es muy sencillo. Para nosotros Jesús murió en un punto de tiempo, en el pasado, mientras que para Dios Jesús ya había sido sacrificado desde el principio del mundo, porque para Dios Él lo veía tan claro como si estuviera ocurriendo en ese momento delante de sus ojos. Por esa razón, en 1 Pedro 1, 19 y 20, Pedro presenta las dos perspectivas, la de Dios y la nuestra. Dice allí, Dios nos redimió con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora escuchen, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ya Jesús fue destinado desde el principio del mundo. Pero manifestado, esta es nuestra perspectiva, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pablo concuerda con el apóstol Pedro. Noten Tito 1, 1 y 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa es la perspectiva de Dios. Ya la promesa certera había sido hecha desde antes de la fundación del mundo, antes del principio de los siglos. Pero ahora viene nuestra perspectiva. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Por eso, Hechos 15, 18 dice, así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Dios hace las cosas, pero las conoció desde los siglos pasados, porque Dios vive en un eterno presente. Es el yo soy. Él ve todo el curso de la eternidad como si estuviera ocurriendo en este mismo momento delante de sus ojos. Ahora quiero preguntarles, para darles otro ejemplo. ¿Cuándo escribe Dios el nombre de una persona en el libro de la vida? Bueno, yo estoy seguro que algunos van a decir, bueno, lo escribe cuando nosotros nos bautizamos. Bueno, tienen razón, pero la Biblia nos dice algo diferente. Nota lo que dice en Apocalipsis 17 y el versículo 8. Está hablando de los que van a adorar a la bestia al final de la historia. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Hay nombres que no fueron escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Significa entonces que hay nombres que fueron escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Ahora, el asunto se complica cuando notamos que la hermana White dice que es en el bautismo cuando se escribe nuestro nombre en el libro de la vida. La Biblia dice, los nombres fueron escritos en el libro de la vida desde el principio del mundo. Pero Elena White dice que es en el momento del bautismo. ¿Será que hay una contradicción? En realidad no, cuando consideramos la perspectiva de tiempo nuestra y la perspectiva de Dios. Leo de la matutina La maravillosa gracia de Dios, una matutina de Elena White.
Los que reciben la impronta de Dios por el bautismo, presten atención a estas palabras. Las palabras son: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, en el bautismo de Jesús. Los que reciben la impronta de Dios por el bautismo, presten atención a estas palabras, recordando que el Señor ha colocado su firma sobre ellos, declarando que son sus hijos y sus hijas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omnisapientes, reciben a los que entran verdaderamente en una relación de pacto con Dios. Están presentes en cada bautismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, presentes en cada bautismo, para recibir a los candidatos que han renunciado al mundo y recibido a Cristo en el templo del alma. Estos candidatos, hablando del bautismo, estos candidatos se han integrado a la familia de Dios y sus nombres son inscritos en el libro de la vida del Cordero. Según Ellen White, fueron inscritos cuando se bautizaron. Pero según nos dijo el texto en Apocalipsis 17:8, sus nombres fueron escritos desde el principio del mundo. ¿Cómo reconciliamos estas dos ideas? Es muy sencillo. No hay contradicción. Apocalipsis 13:8 está hablando de el conocimiento omnisapiente de Dios que Él conoce desde la eternidad, mientras que en Ellen White y otros textos bíblicos nos están diciendo el momento en que la persona se bautizó conforme a lo que Dios ya conocía desde los siglos de la eternidad. Dos perspectivas distintas. Algunas denominaciones cristianas enseñan que Dios escogió a algunos para salvarse y escogió a otros para perderse. Pero esto no es cierto. En realidad, desde la eternidad, Dios en su presciencia, es decir, su conocimiento anticipado, ya sabía quiénes iban a recibir a Cristo Jesús como Salvador y quiénes no. Ya conocía la decisión que cada cual iba a tomar, pero Dios no determinó esa decisión. Sabía, porque Él está en un eterno presente, qué decisión la persona iba a tomar, pero Dios no tomó la decisión para esa persona. Dios no dijo en la eternidad: por ser absolutamente soberano, yo escojo a este grupo para salvarse y escojo al otro grupo para perderse. En realidad existe una diferencia marcada entre la predestinación y la predeterminación. Dios predestinó y eligió a los salvos porque sabía de antemano el camino que iban a elegir. La elección de Dios se basa en nuestra decisión que Él conoce y no una decisión arbitraria de Él. No existe, mis queridos hermanos y amigos, una contradicción entre la soberanía de Dios y la libre elección del hombre. En realidad, Dios es soberano porque Dios establece las condiciones para salvarse y provee los medios para la salvación. Pero el hombre tiene que aceptar las condiciones y tiene que apropiarse de los medios para salvarse. Ahora, hay dos palabras muy importantes en el Nuevo Testamento que vamos a examinar ahora brevemente. La primera palabra es la palabra prognosis, de donde viene nuestra palabra hispana pronóstico, prognosis. Aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Vamos a leer esas dos referencias. 1 Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora escuchen, elegidos según la presciencia de Dios. Es decir, son elegidos porque ya Dios conocía de antemano la decisión que iban a tomar. Así que dice, elegidos según la presciencia, prognosis de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, Dios eligió a una persona para salvarse
a base de su anticipado conocimiento de la decisión que la persona iba a tomar. Pero Dios no tomó esa decisión. La segunda referencia a esta palabra prognosis, de donde viene nuestra palabra pronóstico, es Hechos 2:23, a donde está hablando de que Jesús iba a ser entregado, iba a ser muerto por los dirigentes judíos de su época. Ya Dios sabía eso desde la eternidad. Para Dios eso es como si estuviera ocurriendo en ese momento delante de sus ojos, porque Dios ve todo como si fuera una película que está ocurriendo en ese momento delante de sus ojos. Dice en Hechos 2:23, hablando de Jesús, entregado por el determinado plan y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, Dios tenía un anticipado conocimiento de lo que iba a ocurrir, hizo el plan conforme a su conocimiento anticipado, su conocimiento omnisciente. Otra palabra que es un verbo, es la forma verbal de la misma palabra, es proginosko, que nuevamente significa conocer algo de antemano, conocer algo antes que ese algo ocurra. Ahora vamos a leer solamente un texto porque el tiempo avanza rápidamente. Hay 5 referencias, como les mencioné. Déjenme darles las referencias para que ustedes las puedan buscar. Hechos 26:5 tiene la primera referencia. Luego tenemos Romanos 11:2, 1 de Pedro 1:19 y 20 y 2 de Pedro 3 y el versículo 17. El texto que voy a leer es Romanos 8:29 y 30, que es muy, muy significativo. Dice allí en Romanos 8:29 y 30, porque a los que antes conoció, es la palabra proginosko, es decir, Dios conoció la decisión que la gente iba a tomar, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Dios no predestina y escoge, sino que Dios tiene conocimiento de antemano de la decisión que la persona va a tomar y a base de eso lo predestina para salvación o perdición, porque Él ya conoce todas las decisiones que van a tomar las personas, porque Dios ve todo como si estuviera ocurriendo en el presente. Así que dice, porque a los que antes conoció, proginosko, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora escuchen, y a los que predestinó, y según el contexto, a los que predestinó porque antes conoció, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿De qué pensamos cuando hablamos de un pronóstico? Bueno, pensamos inmediatamente en los médicos. Los médicos, viene un paciente, se hacen los exámenes y el médico le dice al paciente, siento decirte que tienes cáncer y te vas a morir en un periodo de 6 meses. Es decir, el médico está pronosticando lo que va a pasar a base de su conocimiento. El problema es que el médico no es omnisciente. Él no conoce el futuro, él no vive en un eterno presente, así que a veces los pronósticos son muy equivocados. A veces la persona vive por años. Otro grupo de personas que pronostican son los que pronostican el tiempo. Si va a llover, si va a haber sol, si va a haber calor, si va a haber frío. Ustedes saben que los que pronostican el tiempo muchas veces se equivocan, porque ellos sencillamente están funcionando a base de un conocimiento limitado, a base de lo que observan. Pero Dios no es así. Los pronósticos de Dios son precisos y exactos porque Dios conoce todo lo que ocurre desde la eternidad pasada, porque Dios vive en un eterno presente. Por eso es que en Isaías 46, 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, porque es que Dios es el gran Dios y no hay otro semejante. Ahora viene la explicación.
que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Tremendo eso, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Ahora es importante notar que los médicos y los climatólogos no causan lo que pronostican, sino que anuncian de antemano lo que va a ocurrir. De la misma manera, Dios no determina la salvación o perdición de ninguno. Sabe de antemano quién va a escoger la salvación y quién va a escoger la perdición, y a base de eso los elige y los predestina. Pero Dios no predestina a un grupo para salvarse y otro grupo para perderse por una decisión arbitraria de Él. El apóstol Pedro escribió que Dios eligió a los salvos porque en su omnisciencia sabía el camino que iban a escoger. Noten nuevamente 1 de Pedro 1 y el versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora escuchen. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Esto lo leímos ya, pero lo leo otra vez para recalcar. Elegidos según el conocimiento anticipado de Dios, no por la elección arbitraria de Dios. Ahora vamos a darles un par de ejemplos bíblicos sobre cómo Dios conoce de antemano, porque Él vive en un eterno presente. Dios ve todo como si está ocurriendo delante de sus ojos en ese momento. Dios no es un Dios de pasado, presente y futuro, sino que Dios es un Dios que vive todo el tiempo, toda la historia, si podemos usar ese término, como si estuviera ocurriendo delante de sus ojos. Vamos a dar un par de ejemplos. Tenemos la historia de Jacob y Esaú. Antes que ellos nacieran, según Romanos 9, 11 y 12, ya Dios había dicho, antes que hicieran bien o mal, dice el texto, ya Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor. Algo muy extraño en el Antiguo Testamento. Por eso Caín se enojó con su hermano, porque le dijo a su hermano, tú tienes que hacer caso a lo que yo digo, porque yo soy el mayor. Pero Dios está diciendo que el mayor, Esaú, iba a servir al menor, Jacob. ¿Será que Dios estaba determinando eso? ¿Que Dios estaba estableciendo eso sin tomar en cuenta el hecho de que Él sabía el carácter que iba a desarrollar cada uno de esos hijos? Quiero leerles una cita de El Espíritu de Profecía. De hecho, se encuentra en el libro Espíritu de Profecía, tomo 1, páginas 105 y 106. A donde dice, Dios conoce el fin desde el principio. Él sabía antes que nacieran Jacob y Esaú los caracteres que cada uno desarrollaría. Fíjense que Dios no desarrolló el carácter de ellos. No, Dios sabía qué carácter ellos iban a desarrollar por sus decisiones. Así que dice, Él sabía antes que nacieran Jacob y Esaú los caracteres que cada uno desarrollaría. Sabía. No lo determinó, sabía que Esaú no le iba a obedecer de corazón. Contestó la oración atribulada de Rebeca y le informó que iba a tener 2 hijos y que el mayor serviría al menor. Presentó ante ella la historia futura de los 2 hijos, diciéndole que fundarían 2 naciones, una mayor que la otra, y que el mayor serviría al menor. Otro ejemplo, el ejemplo de Judas Iscariote. ¿Saben ustedes que 1000 años antes que Judas entregara a Jesús, ya los salmos habían predicho que un individuo iba a entregar a Jesús y que no iba a volver a su casa porque se iba a suicidar y que otro iba a tomar su oficio? El apóstol Pedro en el día del Pentecostés se refirió a esto en Hechos 1 y el versículo 20, donde dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, es decir, no iba a volver a casa,
y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. ¿Será que Dios dijo, bueno, Judas, lo siento mucho, pero yo te he escogido para entregar a Jesús? No tienes ninguna capacidad de tomar la decisión por ti mismo, porque yo lo determiné así. Mala suerte. No, Señor, Dios no obra de esa manera. Yo pregunto, ¿sabía Dios que Judas iba a entregar a Jesús? Claro que lo sabía, pero Dios no lo obligó a hacerlo. Fue una elección de Judas, no fue un hecho determinado por antemano por Dios. Ahora, permítame darles un ejemplo para que puedan entender en términos prácticos mejor esto. Hace poco terminó la Copa América. Ahora, yo les pregunto, cuando no pueden estar en casa para un juego, ustedes graban el juego y están muy ansiosos de ver el juego que grabaron. Ahora, ¿qué sucedería si ustedes tuvieran la capacidad de ver el juego antes que comience el juego? Y ya saben todas las jugadas, ya saben quién va a ganar, quién va a perder. ¿Cuántas personas, si pudieran saber eso antes que empiece el juego, irían al juego cuando transpire? Yo les apuesto que muy poca gente iría a ver el juego, porque si ya vieron todas las jugadas y ya vieron todos los goles y ya saben quién ganó y quién perdió, ¿para qué ir al juego? Si conocen el juego al derecho y al revés antes que ocurra. Pues ese es el caso de Dios. Dios conoce todas las cosas exactamente como van a ocurrir en la historia futura para nosotros antes de que esas cosas ocurran. Por eso Dios da profecías como Daniel 2, a donde él habla de los imperios que se van a levantar en la historia conforme a nuestra comprensión. Pero para Dios, antes que se levantaran a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano, el imperio romano dividido y el cuerno pequeño, antes de eso, ya Dios tenía conocimiento de cada ínfimo detalle de lo que iba a ocurrir. Es decir, para Dios era como una película que estaba transcurriendo delante de sus propios ojos en ese momento. Ojalá estén entendiendo este punto que estoy tratando de compartir con ustedes. Ahora, permítanme darles un ejemplo de cómo funciona el conocimiento de Dios y al mismo tiempo la libertad del hombre para escoger. Quiero que se imaginen un tren. El tren está andando por los rieles, llega a una encrucijada donde un riel va a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, hay dos formas en que se puede determinar si el tren va a ir a la derecha o si el tren va a ir a la izquierda. ¿Y ustedes cuáles son los dos? Dicen, ¿cuáles son los dos métodos? Bueno, puede haber alguien en una caseta fuera del tren que tiene los controles y cuando el tren llega a la encrucijada, el que está en la caseta mueve un switch y si el switch dice ve a la derecha, el tren va a la derecha. Si empuja otro switch, el tren va hacia la izquierda. En ese caso, el conductor del tren no tiene ninguna elección de qué rumbo va a tomar. Pero hay otra forma en que el tren puede ir a la derecha o a la izquierda. Puede ser que el conductor del tren tenga un control dentro del tren por control remoto para cambiar los rieles. En ese caso, el conductor del tren tiene libre elección para escoger hacia dónde va el tren. El que está en la caseta, por un lado, determina la dirección del tren. Eso sería como Dios decir, bueno, tú te vas a salvar, te vas por aquí, y tú te vas a perder, te vas a ir por allá. Pero el otro caso es que yo, por mi libre albedrío que Dios me ha dado, yo tengo control del tren. Y yo puedo decidir ir a la derecha o a la izquierda porque el control está dentro del tren. Ojalá estén entendiendo esto. Ahora yo pregunto, ¿Dios ya conoce de antemano cuál rumbo va a tomar el tren?
Dios ya conoce de antemano si yo voy a escoger la salvación o voy a escoger la perdición. Lógicamente Dios lo sabe, porque Dios conoce todo el futuro desde nuestra perspectiva. Es decir, Dios no tiene que esperar para saber todo lo que va a ocurrir, porque Dios es el yo soy. Vive en un eterno presente y ve todas las cosas como si estuvieran ocurriendo ahora, aquí, en este mismo momento. Dios no es arbitrario. Es decir, la predestinación es que Dios escoge a una persona porque Dios en su conocimiento infinito ya sabía la decisión que la persona iba a tomar. Por esa razón es que desde la fundación del mundo, Dios escribió los nombres de los salvos en el libro de la vida. Pero para nosotros el momento de lo que vio Dios en su eterno presente es cuando nosotros nos bautizamos. Pero ya Dios había visto eso de antemano. Ahora, quiero concluir mencionando entonces cuán seguros podemos estar de la resurrección de los muertos. Para nosotros la resurrección de los muertos es una esperanza. La resurrección de los muertos para nosotros está en el futuro, pero no para Dios. Lo que es para nosotros una esperanza, para Dios ya es un hecho. Es decir, no tenemos que tenerle miedo a la muerte si estamos en Cristo Jesús, porque para Dios los muertos viven. Para Él la resurrección futura está en el presente, porque Él es el yo soy. Él puede ver todas las cosas como si están ocurriendo en este instante delante de sus ojos. Por eso es que Jesús dijo que para Él todos viven. Por eso dice, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, donde dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahora escuchen esto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo pregunto, ¿quién escoge si vamos a estar en Cristo? ¿Nosotros escogemos si vamos a estar en Cristo? ¿O Dios dice, tú vas a estar en Cristo y no tienes ninguna decisión? Pues nosotros escogemos estar en Cristo. Sigue diciendo, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y saben ustedes cuál es el rito de incorporación a Cristo? Dios ha establecido un símbolo para que oficialmente anunciemos que estamos entrando a la familia de Dios, de que estamos llegando a estar en Cristo. Es el bautismo de lo cual hablamos. Dice en Gálatas 3, 26 al 28, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, que es la misma preposición que se usa en 1 Tesalonicenses 4, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Alguno podrá decir, bueno, pastor, entonces mi destino está decidido porque Dios conoce la decisión que yo iba a tomar. Sí, Dios conocía la decisión que ibas a tomar, pero la decisión es tuya, la decisión es mía. Tú que estás escuchando este tema, Dios te llamó a ver este programa para que tú tomes la decisión para recibir a Jesús como tu Salvador personal y así puedas salvarte en el reino venidero que según las señales va a ocurrir muy pronto. Que Dios te bendiga y que puedas tomar la decisión correcta que Dios ha previsto pero no determinado.